Muy buenas noches, estamos muy contentos de volvernos a encontrar en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Como cada semana nos reunimos para traerles un tema y también traerles un expositor destacado y reconocido para profundizar en el conocimiento bíblico. Lo organiza las Sociedades Bíblicas Unidas. Somos una fraternidad que está en 200 países y territorios y tenemos el ministerio de influenciar con la palabra de Dios a nuestra sociedad. Y hacemos 4 tareas: la tarea de traducción, poniendo la palabra de Dios en la lengua materna de las personas; la tarea de publicaciones, poniéndola en formatos atractivos para las personas; la tarea de distribución, poniendo la Biblia al alcance de las personas; y la que nos convoca en esta noche es la tarea de interacción con la Biblia, no solamente poniendo la Biblia en las manos de las personas, sino también poniéndola en el corazón de las personas. Y la interacción tiene que ver con que la Biblia sea leída, sea entendida, sea interiorizada y sea aplicada. Y hoy en día la Biblia no solamente es leída, también es vista y escuchada a través de los medios virtuales, y hoy día lo estamos haciendo a través del Zoom. Y bueno, esta noche nos convoca un tema bastante interesante, que es la palabra y espíritu, hacia una interpretación bíblica contextual y espiritual. Y bueno, cada semana brindamos conocimiento bíblico de análisis histórico, sociológico, cultural, geográfico, y siempre lo que compartimos cuando enseñamos los métodos de estudio bíblico es de que la Biblia debe ser estudiada y leída, pero con fe, ¿no? Entonces, y de allí la importancia del tema de hoy día, que tiene que ver con una interpretación bíblica y del espíritu, ¿no? Entonces, como cada semana tenemos 40 minutos de exposición, luego tenemos un tiempo de 20 minutos de preguntas. Y siempre les pedimos, para aquellos que se conectan por primera vez, que coloquen en el chat su nombre y su país, porque hacemos un sorteo de recursos bíblicos. Así que a todos les pedimos que empiecen a colocar su nombre y su país. Y al final vamos a mencionar quiénes son los ganadores. También tenemos dentro de las personas que están aquí presentes a Eduardo Barba. Le voy a pedir a Eduardo que mueva su mano. Entonces, ahí está Eduardo, ¿no? Él está renombrado como preguntas. Entonces, les pedimos que las preguntas que tengan las realicen directamente hacia él. Entonces, en el chat escriben a la persona que tiene como preguntas, que es Eduardo Barba, y él va después a dirigir la parte de preguntas. Bueno, creo que son todos los anuncios que tenemos, y vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración antes de presentar al expositor de esta noche. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz y es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea transformado. Señor, te pedimos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para entender tu mensaje, y dirige al expositor, al doctor Bernardo Campos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a presentar ahora sí al expositor de esta noche. Ya pasamos los 100 participantes, ya estamos en 103 participantes y se siguen sumando más participantes, además de todas aquellas personas que nos siguen a través del Facebook Live en cada Facebook de cada sociedad bíblica organizadora. Entonces vamos a hacer la semblanza del doctor Bernardo Campos. Él es un teólogo peruano, graduado del Instituto Superior de Estudios Teológicos, Estudios Evangélicos, de Estudios Teológicos, del Centro Universitario ICEDET de Buenos Aires, Argentina. También ha hecho una maestría en Ciencias de la Religión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es máster en Teología de la Universidad Martin Luther King de Nicaragua.
¿no? También tiene estudios de filosofía de la Universidad Católica Santa María de Buenos Aires, estudios de antropología de la religión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es doctor en teología por la Universidad Martin Luther King de Nicaragua. Ha sido fundador y director de la Facultad Pentecostal de Teología de Lima, también del Instituto Peruano de Estudios de la Religión, también fundador y miembro del Comité de la Red Latinoamericana de Estudio Pentecostal, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y también ha sido profesor de varias universidades en Latinoamérica, entre ellos profesor de teología de la Universidad Teológica del Caribe de Puerto Rico, varios seminarios de Latinoamérica, y es conferencista internacional. Actualmente dirige el Instituto Iberoamericano de Ciencias y Humanidades en convenio con la Universidad Martin Luther King de Nicaragua, que se dicta en Perú. También tiene varios libros escritos con temas de homilética, técnicas de estudio y muchos más. Así que tengo el privilegio de presentarles en esta noche al doctor Bernardo Campos con el tema La palabra y espíritu, hacia una interpretación bíblica contextual y espiritual. Es su tiempo, doctor Bernardo Campos. Eh, ¿No se le escucha, doctor? Audio, Bernardo. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Agradecía a Pablo por la oportunidad de director ejecutivo de la Sociedad Bíblica, por la oportunidad de compartir algunas inquietudes hermenéuticas o interpretación de la Biblia. Obviamente todos estamos referidos a la Biblia, pero las diversas tradiciones confesionales a las que pertenecemos de alguna forma hacen la diferencia en los acercamientos al texto bíblico. Yo en esta noche voy a de repente a disentir con algunas teorías de interpretación y espero su comprensión de parte de ustedes antes de hacer la pregunta o antes de juzgar, escucharme un poquito el planteamiento. Pero parto de la idea de que la exégesis es fundamental, ineludible para la interpretación de la Biblia. No quiero saltar eso absolutamente para nada. Pero lo que quiero sí plantear, y lo voy a mostrar ahora con un PowerPoint, es el lugar y la importancia de la experiencia, sobre todo la experiencia religiosa, en la interpretación de la Biblia, tanto en la exégesis como en la hermenéutica, cualquiera que ésta sea la forma de interpretar el texto bíblico. Así que permítame compartir aquí lo tengo como en 4 partes, pero bueno, vamos a intentar, ojalá que me alcance el tiempo. La exposición lleva el título de Palabra y Espíritu. La palabra por palabra entendemos la Sagrada Escritura, obviamente, pero en un sentido más amplio, palabra de Dios. Y espíritu es todo lo que tiene que ver con la inspiración, la iluminación del Espíritu de Dios al intérprete o a la comunidad que interpreta. Entonces, en la primera parte es la búsqueda del sentido. Unas cuestiones básicas, entender que la hermenéutica viene del término griego techne o ars techne, disciplina, arte, cuyo equivalente latino era ars. Así, ars hermenéutica o técnica hermenéutica designaba tanto el conjunto de caminos por los que se llega a traducir una realidad cualquiera como la reflexión sobre estos mismos. La hermenéutica entonces era arte como ciencia de la interpretación. La palabra hermenéutica hunde sus raíces en la mitología griega. Según una leyenda que está incluso narrada en la Biblia, el dios Hermes era el mensajero divino encargado de traducir e interpretar el pensamiento de los dioses para los hombres, especialmente el del dios principal de la mitología griega, que era Zeus, de donde viene incluso la palabra en griega Zeus, para nosotros Dios.
Hermes era considerado por eso el inventor del lenguaje, la escritura y el comercio, dado que por estos medios se lograban algunos niveles de comunicación. En la Biblia, en Hechos 14, 11 al 12, encontramos una referencia a esa leyenda cuando Pablo y Bernabé recorrían el mundo predicando el evangelio. En Licaonia, los licaonios, al ver que Pablo había hecho lo que había hecho, estaba predicando él, la gente empezó a gritar en su propia lengua: dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus, cuya otras traducciones llaman Júpiter, y a Pablo por el dios Hermes. Otras traducciones la ponen como Mercurio, porque era el que llevaba la palabra o el que hablaba. Zeus, en la mitología griega, no habla, solo transmite sus ideas mediante el pensamiento, y Hermes interpreta el pensamiento del dios Zeus y lo transmite a los hombres. La exégesis, todos saben que es el momento de la interpretación que procura entender o dilucidar el acto comunicativo en la historia de una cultura, referente a quién habló, a quiénes, sobre qué, con qué propósito y bajo qué circunstancia. Aplicada a la literatura, la exégesis se hace técnica de la comprensión del sentido de un texto. La hermenéutica, en cambio, es aquel momento en el que se procura traducir o hacer comprensible el sentido que el hombre inscribió en sus prácticas y en la interpretación de ellas por medio de un texto literario o también por otras prácticas. Pensamiento de este biblista que fue mi profesor en ICEDET, José Severino Croato. Entonces, hay entre el texto bíblico y el intérprete, hay una distancia que hay que salvar o que hay que tender un puente para no tergiversar las Sagradas Escrituras. Ahí ustedes tienen en la gráfica, a la izquierda, en la margen superior izquierda, el mundo del texto y más a la derecha, el mundo del intérprete. Entre el texto y el intérprete hay un círculo hermenéutico, un camino de ida y vuelta entre el texto y el intérprete. El intérprete parte desde su realidad, que es el delante del texto, va en busca del texto antiguo de la Biblia a encontrar o a buscar un sentido. El autor, el agiógrafo, el autor del texto bíblico, se encuentra como detrás y en términos literarios como que desaparece a la hora de interpretar. Y ahí hay dos letras, DF y DH. La DH es la distancia histórica y el DF distancia formal, pues el primero se sitúa detrás del texto, la distancia histórica, porque lo produce, y el segundo delante del texto, es decir, la distancia formal, porque lo recibe y lo interpreta. Esta es la función que un filósofo, Paul Ricoeur, ha llamado la función de la distanciación. Claro, lo ha dicho en francés, obviamente. Entonces, esto nos da lugar para la relectura hermenéutica o la relectura de la Biblia. Y pongo un ejemplo. Entre el acontecimiento arquetípico como el Éxodo, por ejemplo, es la salida de los judíos o todavía de los israelitas, no han formado la nación, pero van a salir de la esclavitud de Egipto, buscan una nueva tierra y hay una promesa de parte de Dios de liberarlos y de darles una nueva tierra. Y luego entonces el intérprete busca comprender desde el Éxodo el acontecimiento. El Éxodo se convierte en acontecimiento, digámoslo así, arquetípico, y la forma como el sentido del texto para el intérprete actual se convierte en ectípico, es decir, lo asimila
como válido para él y lo verifica, lo interpreta a su manera, extrayendo el sentido de manera similar o analógica. Cuando hay alguna pregunta, bueno, la guardan y me la plantean. Entonces vamos a ver lo que es arquetipos y ectipos. Un acontecimiento arquetípico, también llamado acontecimiento fundante, es considerado tal cuando a partir de una nueva situación, acontecimiento ectípico o de cumplimiento, este último encuentra sentido solo en el primero. Es decir, que a partir de una nueva realidad se descubre un acontecimiento que permanecía oculto, aparentemente sin sentido. O podría tener un sentido lato, extenso, pero no un sentido muy particular. Por ejemplo, Pentecostés para los pentecostales. Se llaman pentecostales en alusión al acontecimiento originario arquetípico para los pentecostales de Pentecostés. Pentecostés es una experiencia fundante para el cristianismo mundial, no solo para los pentecostales. El bautismo es una experiencia fundante para los bautistas y también para los pentecostales unicitarios, que tienen el bautismo en lugar de la conversión como eje fundamental, así del conocimiento de Dios o de lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. O el presbiterio, la organización por presbíteros para los presbiterianos y congregacionalistas. O la comunidad de Jesús para los jesuitas, la orden católica. O las mujeres en la Biblia para el ministerio de las mujeres en la iglesia y en la sociedad contemporánea. Entonces uno le pregunta, ¿hay mujeres apóstoles? Y acá les cito la tesis de una doctora norteamericana, creo que es chilena, me parece, pero hizo su doctorado en Estados Unidos. No sé si es chilena o argentina. La doctora Lucía Rivas de Alión escribió una tesis doctoral que no ha sido refutada, Mujeres discípulas en el Evangelio de Juan, donde ella demuestra, mediante la exégesis, que el llamamiento de la samaritana es tan similar como el llamamiento de los apóstoles varones, o por ejemplo el de Mateo, porque dice la Escritura, según ella plantea, que cuando los discípulos o los que van a ser discípulos escucharon el llamamiento de Jesús, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Y ella compara con Juan 4, dice que cuando la samaritana encontró al Mesías, al instante ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad a anunciar a Cristo. Hay allí, por ejemplo, una analogía entre el llamamiento de los apóstoles varones al llamamiento de la samaritana como mujer apóstol, solo que como estaba velado y vetado en esa época, no la podían llamar directamente apóstol. Pero ¿hay o no hay apóstol? Es un tema discutible, ¿no? Por eso digo que esta conferencia es realmente una conferencia de alguna forma discutible, pues obviamente, ¿no? En América Latina, por ejemplo, dadas las condiciones sociales, económicas y religiosas, calificadas como una situación de opresión, muerte, pobreza, o en términos globales de exclusión, de pronto encontramos que el éxodo tiene un significado especial para nosotros, porque aquella situación, obviamente con sus necesarias diferencias y distancias teológicas, históricas y formales de fondo, en el sentido que, por ejemplo, no podemos comparar al pueblo de Israel con el pueblo latinoamericano, por más religioso que sea, sino que a partir de la subyugación o dependencia y subordinación o cautiverio, esclavitud, colonialidad del continente, podríamos encontrar una analogía con la del pueblo de Israel en su época de esclavitud en Egipto. Y también el éxodo puede servir incluso para entender escrituralmente el fenómeno migratorio y de liberación y de promesa para los pueblos oprimidos.
A eso me refiero con arquetipo y ectipo. En el fondo de lo que se trata es de encontrar un sentido. Entonces aparece una disyuntiva. La pregunta de rigor es, ¿cómo le ayudaría a comprender la realidad o a encontrar sentido una exégesis puramente técnica que no incluya la experiencia socioeconómica de género, clase o etnia de los intérpretes o de la comunidad hermenéutica? Lo que quiero decir es que no basta con una exégesis puramente técnica, pero al mismo tiempo pregunto también, en justicia, ¿cómo podría el intérprete encontrar un sentido en el texto bíblico si no hace una exégesis científica, objetiva, para encontrar la conexión exacta entre el contexto antiguo y el contexto actual sin distorsionar el sentido correcto del texto bíblico? Porque tampoco se trata de eso. Estas son las preguntas lógicas que planteamos aquí para discutirlas. Y voy entonces a una segunda diapositiva, si me lo permiten. Déjenme primero encontrar esa diapositiva. Vamos a verla. Perdón, esta es la presentación 3, disculpe. Debe ser los nervios de estar delante de tanto especialista aquí, pero déjenme encontrar la diapositiva número 2. Apa, ahora no la encuentro. Mil disculpas, ¿eh? No, sigue siendo la 3. O tal vez la perdí ahora. A ver, déjame ver. Aquí está. Me refiero a la experiencia religiosa, la hermenéutica y la cosmovisión cultural. ¿Cuál es la relación entre una y otra? La construcción de significados y la espiritualidad. El mundo del espíritu es una realidad en la que los creyentes se mueven por fe y operan en una lógica distinta a la lógica humana racional o el sentido común, pero sin faltar a él. Es la famosa locura de la predicación del que habla Pablo, para poner un ejemplo. En un ámbito en el que se mueven los creyentes, es un ámbito en el que se mueven los creyentes y desde donde interpretan la realidad fáctica como una realidad espiritual. A partir de esta construcción simbólica de la realidad, construyen los creyentes significados que dan sentido a sus vidas. Por lo general, construyen sentidos usando categorías y significados propios de su cultura y sus tradiciones, incluso usando leyendas y creencias ancestrales que juegan un rol protagónico como materiales con los cuales construyen, deconstruyen y reconstruyen nuevos significados. El mundo del espíritu, como le suelen llamar los creyentes, especialmente místicos y carismáticos, es un universo simbólico bastante complejo en el que se entremezclan signos de distinto origen, cultural, religioso, ideológico, político, económico, así como un caudal de significados propios de la imaginación popular o de una inteligencia espiritual. Está muy de moda ahora, según veremos más adelante. La experiencia religiosa, en particular, produce cantidades sin fin de signos, significantes y significados, creando un lenguaje propio de la espiritualidad religiosa. Por ejemplo, ángeles y demonios, seres extraños, elementos nuevos y hasta grotescos, acciones taumatúrgicas o milagrosas, ¿no? Actos portentosos, maravillas, milagros, gestos, actos extraordinarios, todos ellos vistos como realidades misteriosas
pero sí, no siempre bien entendidas, pero siempre evocados. Es tan compleja esa experiencia que el hombre natural, con los cánones de su racionalidad moderna, es incapaz de entender o explicar a cabalidad. Y aquí precisamente aparecen las diferencias en la hermenéutica entre científicos bíblicos y el pueblo común, y o carismáticos que tienen otra manera de acercarse a las Sagradas Escrituras, entrelazando experiencia, la Biblia, ¿no? Y el contexto, los contextos tanto antiguo como contemporáneo. Ya voy a explicar un poco más eso. Buscamos por eso aproximarnos a un aspecto de la experiencia religiosa, el de la inteligencia espiritual, a modo de conocer desde la fe. Se trata de la actividad hermenéutica o interpretativa mediante la cual los creyentes son capaces de explicar su mundo y con ello su propia identidad religiosa y social. Una vez que las personas asumen la vida religiosa en profundidad, empieza una actividad interpretativa, hermenéutica, que cubre tanto su vida cotidiana como todo el tiempo de sus vivencias religiosas. Interpretamos sucesos, acontecimientos, acciones, gestos, palabras y todo cuanto nos rodea en la cultura, sociedad, política, la economía y la religión. Es decir, permanentemente estamos haciendo hermenéutica. Los cristianos lo hacen con referencia a las Sagradas Escrituras. Esto supone necesariamente un proceso de conocimiento y de reconocimiento como el Hijo de Dios, ¿no? Como los hijos de Dios que somos. Todos sabemos que los judíos, por ejemplo, no pudieron entender ni conocer el tiempo de la visitación de Dios en Jesús a través del Mesías. Dice el texto, y te derribarán a tierra, Jesús dice respecto de Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, se refiere a la destrucción de Jerusalén, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Sus seguidores, en cambio, sí comprendieron, aunque después de la resurrección. Antes de la resurrección no entendían lo que Jesús hablaba, ni siquiera el sentido de la resurrección. La pregunta obvia es ¿por qué es así? Y aquí me refiero a la impronta del Mesías. La respuesta podía estar en que le conocieron desde la lógica de la fe, que esencialmente es alimentada por el Espíritu de Dios. Los otros, los que miraron a Jesús desde la racionalidad judía de su tiempo, desde la tradición abrámica incluso, influidos por la cultura y la experiencia de falsos mesías que antecedieron a Jesús, según Mowinckel, que es un especialista en mesianismo y mesías, en su libro, dice que pasaron antes de Jesús más de 200 personas diciendo yo soy el Mesías. Por lo tanto, no era tan fácil entender que Jesús era el Mesías. ¿Pero es solo por eso? ¿O hay otra dinámica que está en juego para comprender, entender, reconocer al Mesías? Lo vieron desde la tradición abrámica, que los llevaba a pensar que estaban en la verdad por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, según el árbol genealógico. No lo reconocieron como Mesías. Eso quiere decir que conocer y reconocer al Mesías no es puramente una tarea exegética, sino también una tarea hermenéutica, o mejor, una tarea de ambas partes. Solo los creyentes pudieron ver y entender a Jesús en una dimensión diferente. Aún así, habiendo conocido ya al Mesías, del cual hablaban los profetas, al rey de Israel, al rabí, como dice Juan 1, 29 al 51, no fueron capaces de entender la resurrección cuando Jesús lo anunciaba y ni aun cuando ésta se dio como hecho. La pregunta es ¿por qué?
Juan 29 dice que Jesús les habló de que era necesario morir y al tercer día resucitar. Y luego cuando resucitó, las mujeres fueron al sepulcro pensando que ha muerto y está allí y no ha resucitado, y se encuentran con los ángeles y los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ella piensa que el sepulturero es el que le está hablando, porque ni se imagina que Jesús ha resucitado. Pero cuando ya cobran conciencia de que sí y entienden, van corriendo a los apóstoles Pedro y Juan y a los demás, a avisarle que no está el cuerpo de Jesús, se lo han llevado o ha resucitado. Los dos vienen corriendo, Juan llega primero por ser más joven, Pedro un poquito más viejo llega después, entran e inmediatamente salen porque no pueden entender qué es lo que ha pasado, según Juan 29. Se hacía necesario una acción permeadora del Espíritu de Dios para que puedan penetrar en las profundidades del conocimiento de Dios, de acuerdo con Pablo en 1 Corintios 2:10. Porque después de la resurrección, o mejor, con la resurrección, es que se abre una nueva dimensión en la fe de los discípulos, según Lucas 24:31. Empieza entonces lo que yo llamo una hermenéutica del espíritu, que no desmedra para nada la exégesis, sino que es un paso posterior a la exégesis, como voy a explicar. También permite encontrarse a sí mismo en el texto, entenderse a sí mismo a partir de la lectura y comprensión del texto. Esa comprensión de fe, esta lógica nueva en la dimensión del espíritu, a la luz de las escrituras y de la resurrección, es lo que llamamos aquí hermenéutica del espíritu. Es decir, una manera de interpretar no solo la fe, sino la vida misma y sus aconteceres, y con ello la manera de construir una identidad en el mundo. Entonces, mi planteo epistemológico es el siguiente. Esta exposición insinúa con temor y temblor los postulados básicos de una hermenéutica del espíritu, que abreviaremos con las siglas HDE, como instrumental para la comprensión de los signos de los tiempos, y en particular la comprensión del fenómeno religioso contemporáneo, así como la obra del Espíritu Santo en el mundo a partir de las Sagradas Escrituras. Tal vez sea necesario aclarar que hacemos teoría desde un particular punto de vista subjetivo, y es el hecho de que los creyentes, como hijos de Dios, siempre hemos creído y confesado la vigencia de revelaciones de Dios en su carácter de rema o palabra y habla viva de Dios. Como dice la traducción, Dios habla hoy, no solo habló ayer, sigue hablando hoy y lo hace a través de las escrituras, pero lo hace también desde una revelación abierta, siempre en diálogo, en consonancia y en paridad con las sagradas escrituras. Hay una relación entre la palabra y el espíritu. Por eso digo, adviértase desde ahora que se trata de proponer un método de interpretación de la realidad a partir de una comprensión, en alemán Versehen, espiritual de las escrituras. En otras palabras, una lectura de la realidad desde la iluminación del Espíritu Santo, pero en referencia directa a las Sagradas Escrituras o con la ayuda de ellas. Palabra y espíritu como un binomio obligado para salvaguardarnos del error o de caer en una subjetividad incontrolable. Precisamente la realidad en la cual estamos y la cual siempre construimos, según Berger y Luckman, no es solo ni únicamente la realidad material del mundo físico que poblamos. Hay otros ámbitos de la realidad que necesitamos reconocer y que en el caso de lo espiritual, por su naturaleza, es posible conocer mediante aquel horizonte de comprensión que denominamos teológicamente hermenéutica del espíritu. Hablo de aquello que los cristianos reconocemos como el mundo del espíritu o realidad espiritual,
diferenciando del mundo de los espíritus en plural, o campo de las teogonías accesibles desde una antropología de la religión o desde los estudios metafísicos. ¿Cuál sería el punto de partida para una hermenéutica del espíritu? Para empezar, es importante diferenciar entre el punto de partida epistemológico y el punto de partida existencial. Por lo general, los que no hacen esta distinción cometen errores semánticos que desvían la discusión hacia apologías innecesarias sobre la revelación con mayúscula y reflejan prejuicios que conducen a confusión. Algo así como la preeminencia de la palabra, dicen, ¿no? Creemos en una revelación de Dios abierta pero circunscrita a la revelación escrita, siempre iluminada por las Sagradas Escrituras. Entonces, el punto de partida epistemológico es la revelación de Dios. Es el a priori de y por definición la base de toda reflexión y hermenéutica teológica. Digo revelación y no Sagradas Escrituras. Exactamente, en teología no se puede hablar de manera genérica, sino de manera muy especial, es decir, con categorías propias. La revelación es la automanifestación de Dios al mundo. Él se da a conocer y se ha dado a conocer a través de las cosas hechas mediante la creación y luego se ha dado a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Hablamos de la revelación especial y de la revelación natural en la teología clásica. Las Sagradas Escrituras son y contienen, obviamente, la palabra de Dios revelada a los hombres a través de la historia de la salvación. Como tal, son el registro de la revelación y es palabra de Dios en el sentido de lengua y habla, según Ferdinand de Saussure, lingüista, y constituyen el punto de partida referencial, así como el horizonte desde donde construimos nuestra teoría del conocimiento religioso. Es decir, la epistemología cristiana está basada fundamentalmente en el conocimiento que emerge de las Sagradas Escrituras a partir de las diversas formas de hacer exégesis y hermenéutica. De ahí bebe la epistemología cristiana. El punto de partida existencial, en cambio, es la misma experiencia religiosa, cultural y social, sea individual o colectiva. Por eso no se puede soslayar en la exégesis el lugar de la experiencia. Y ese es nuestro planteamiento. A diferencia del punto de partida epistemológico, el punto de partida existencial es históricamente anterior a la revelación, visto desde el intérprete, claro. Pues que desde ella empezamos, desde el punto de partida existencial, empezamos todo proceso cognoscitivo y de interpretación en el horizonte religioso. Nuestra vida cotidiana plantea una serie de preguntas existenciales y reclama una respuesta que llene o satisfaga la sed de sentido que tenemos como seres creados. Por eso, es natural que en los procesos exegéticos, el punto de partida sea nuestra situación vital, la nuestra, nuestro Sitz im Leben, y no la del autor del texto. Esto no significa poner en segundo plano la Sagrada Escritura, para nada. Es solo reconocer que siempre partimos desde nuestra existencia y desde ahí, influidos por la cultura con sus aciertos y desaciertos, vamos a buscar en la Biblia, como segundo momento, una respuesta de Dios para darle sentido a nuestra vida hoy o para responder o traer respuestas divinas a las preguntas o a las grandes preguntas humanas. El gráfico lo ilustraría más o menos así. Partimos de la experiencia religiosa como punto de partida existencial. Ahora, la experiencia no solamente religiosa, es multidimensional, pero aquí estoy poniendo solo la experiencia religiosa como ejemplo. Vamos a la revelación como punto de partida epistemológico y venimos a la realidad, a nuestra praxis como objeto de una hermenéutica del espíritu
donde aparece una comprensión, el punto medio entre la experiencia religiosa y la revelación, y la cuestión tercera, el tertium quid, la nueva comprensión. Y esa nueva comprensión no solo es circular, sino también, bueno, diría que va avanzando cada vez, ¿no? Es como una espiral en crecimiento. Hoy leo la Biblia y entiendo algo. Mañana, pasado mañana, después que te escuché un mensaje o a un exégeta, entiendo la Biblia en otra dimensión, tal vez un poco mejor o mayor. Y así va creciendo mi conocimiento de manera espiral. Entonces, ¿cuál es el lugar de la experiencia humana en la interpretación? Como lo reconocen ahora muchos investigadores y también la ciencia contemporánea, la experiencia humana donadora de sentido y de validez, con sus correlatos, considerada en todas sus dimensiones, constituye el campo de interés e investigación descriptiva e interpretativa de la fenomenología, es decir, de la aproximación fenoménica a cualquier objeto, en este caso, a la comprensión del texto bíblico sin meter nuestras ideas o nuestros prejuicios. Vamos a discutir si eso es posible en un 100% o en parte. Sea que esa dimensión sea teórica, de valores, axiológica o práctica, sensible o intelectual, o sea que la experiencia sea irreflexiva o antepredicativa, reflexiva o judicativa, perceptiva y gestual o lingüística, material o formal, encarnada o espiritual, individual o comunitaria e intersubjetiva, histórica, temporal o ideal, activa o pasiva, o si quieren, genética o generativa. Es decir, la experiencia humana es multidimensional. La interpretación en todo sentido y validez, en tanto construidos por y sedimentados en el lenguaje, ha motivado subjetiva y culturalmente, así como estructurado narrativamente según la constitución temporal e histórica de un texto, constituye el terreno privilegiado del interés hermenéutico. Es decir, no hay hermenéutica o interpretación sin un interés de por medio. Y voy entonces a la siguiente diapositiva, si me lo permite. A ver, déjeme ver ahora dónde estoy. Perdón, no sé si me salí. Acá estoy. Todavía creo que tengo un poquito de tiempo, si me permiten. Tómese el tiempo que guste, doctor Bernardo. Nosotros nos vamos a hacer, me vamos a hacer recordar un chiste. Una vez pregunta un predicador al dueño de casa, al pastor, y le dice, ¿cuánto tiempo va a predicar? Y le dijo, tómese todo el tiempo que quiere, nosotros nos vamos a las 9. Espero que no sea así. Entonces voy con mi tercera diapositiva, espero alcanzar en el tiempo. A ver. Los ámbitos de la experiencia. Ya es ampliamente conocido el hecho que los pentecostales, por ejemplo, consideran una tensión así dialéctica entre la autoridad de la escritura y la autoridad de la experiencia. Obviamente, epistemológicamente la escritura tiene preeminencia y es preponderante. La experiencia no. Pero no se puede soslayar la experiencia. En el proceso de interpretación, la experiencia de cada uno juega un papel importante y a veces hasta determinante. Es la experiencia distinta de cada uno lo que hace que entendamos la realidad de manera significativa y particular. Así lo demuestra un famoso biblista e intérprete, hermeneuta en Estados Unidos, Kenneth Archer, en su investigación sobre la hermenéutica pentecostal. Ese libro, A Pentecostal Hermeneutic, Spirit, Escritura y bueno, Pentecostalidad, Pentecostés
pentecostal, perdón. Hermenéutica pentecostal, espíritu, escritura y comunidad. Según Archer, o Archer, depende de cómo se pronuncia, según Archer, la estrategia narrativa en la hermenéutica pentecostal es una feliz combinación de tres contribuciones: del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, de la comunidad pentecostal como comunidad religiosa y de la Sagrada Escritura simultáneamente. Es como una trenza de tres dobleces. La traducción dice: los pentecostales requieren una estrategia hermenéutica que involucre un diálogo didáctico, interdependiente entre las escrituras, el espíritu y la comunidad, que resulte en un creativo significado negociado. Fíjense que aquí hay una diferencia entre la interpretación típicamente protestante reformada y la hermenéutica pentecostal, porque se enfatiza mucho en la hermenéutica reformada, presbiteriana, reformada en general, y también tradicional, solo la escritura, ¿no? Y la escritura habla por sí mismo, escritura y nada con la experiencia, nada con la tradición. Hoy ya no se puede decir lo mismo, porque hay escritura y hay tradición, tradición confesional, que a veces se interpone malévolamente, casi demoníacamente, para entender correctamente el texto bíblico. Díganme si no, ¿por qué no hay para muchos ministerio de la mujer? Precisamente por las tradiciones heredadas, no así para muchos pentecostales, por ejemplo. Según el conocido filósofo y respetable José Ferrater Mora, podemos utilizar la palabra experiencia en 5 acepciones. La experiencia como la aprehensión de una realidad por un sujeto, es decir, una forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir. La experiencia es entonces un modo de conocer algo inmediatamente, escuchen la palabra inmediatamente, sin mediaciones, antes de todo juicio formulado sobre lo aprendido. El niño que nace, aunque no sabe hablar, tiene ojos y mira, y su madre le habla o le canta, el niño entiende. Vaya usted a saber qué, pero entiende. Él tiene una experiencia de maternidad con su madre. La aprehensión sensible de la realidad externa es también experiencia. Se dice entonces que tal realidad se da por medio de la experiencia, tal o cual realidad, también por lo común antes de toda reflexión, es decir, como decía este filósofo Husserl, predicativamente. La experiencia en unas 5, perdón, creo que se me fue el texto. La enseñanza adquirida con la práctica es otra manera de entender la experiencia. Se habla en consecuencia de la experiencia en un oficio y en general de la experiencia de vida, ¿no? Como decía Tres Patines, hablaba de la universidad de la vida, chicos. Se habla en consecuencia de una experiencia en un oficio. Hay gente que conoce ámbitos de la realidad por experiencia, por práctica. Y el conocimiento oriental, que mayormente fue escrito la Biblia, es un conocimiento por experiencia. Y la palabra que se usa no es gnosis, no es teoría, no es conocimiento, sino más bien sabiduría. O sea, conocimiento experimentado, recorrido. La otra manera de entender la experiencia es la confirmación de los juicios sobre la realidad por medio de una verificación sensible de esa realidad. Se dice, por ejemplo, que un juicio sobre la realidad debe ser verificado, ¿no? O experiencia también es el hecho de soportar o sufrir algo, como cuando se dice que se experimenta un dolor o una alegría. En este último caso, la experiencia aparece como un hecho interno o subjetivo. Alguien está clavando un clavo en una pared y se le va el martillo por otro lado del clavo y tiene un dolor. Entonces tiene una experiencia, ¿no? Sufre.
así como los depare de sufrir. La experiencia es entonces una forma de conocimiento o habilidad derivado de la observación, pero también de la participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. Es un conocimiento que se elabora colectivamente. Este conocimiento puede tener dos formas: ser a priori, o sea, anticipadamente, o a posteriori, o sea, tras una experiencia. El conocimiento a priori es aquel que en algún sentido importante es independiente de la experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que en algún sentido necesario depende de la experiencia. Ahorita lo vamos a aplicar. Para los cristianos, el conocimiento de la existencia de Dios es un conocimiento a priori, porque para existir, Dios no necesita de nuestra experiencia. Él es, como dice la teología, causa sui, su propia causa. En la medida que ese Dios soberano se ha revelado a nosotros, ha dado lugar a una experiencia con Él. Por eso es revelación. Se da Él a conocer para que nosotros le conozcamos. Y como Él se ha revelado, nosotros a posteriori de esa revelación le podemos conocer a través de un encuentro con Jesús de manera personal o a través del encuentro con Él, con Dios, a través de las sagradas escrituras. Ese conocimiento es un conocimiento revelado. Se trata de un conocimiento objetivo cuando proviene de las escrituras y es subjetivo personal cuando uno se apropia del sentido interpretado. Vale decir que es tanto objetivo como subjetivo al mismo tiempo. La experiencia interpretativa, contrariamente a lo que algunos suponen, es también extensible. El argumento de no poner la experiencia en la exégesis hermenéutica es que la experiencia es individual de cada uno y no se puede transmitir. No es verdad. Tras una experiencia espiritual similar, el conocimiento revelado llega a ser comunitario. Si no, no habría colectividad cristiana que percibe la revelación en el mismo sentido y puede comprender lo mismo en su acercamiento a Jesús y a las Sagradas Escrituras. La experiencia de lo sobrenatural es en sí misma verdadera para el sujeto que la vive y su veracidad no puede ser cuestionada por un sujeto externo. Solo se puede constatar su autenticidad y su legitimidad. Si algún hermano me dice que el texto dice una cosa y mi exégesis me muestra otra, ¿cómo le discuto? Es decir, en principio debo callarme, pero luego debo dialogar para llegar en un tercer momento, no de manera arbitraria, sino de manera objetiva, a comprender cuál es la verdad de las cosas. No se trata de yo me interpreta lo mío y yo interpreto lo tuyo. Así no es la cosa. Si no, Lutero no hubiera clavado las 95 tesis que replanteaba toda la formulación y la lectura de las escrituras y de las tradiciones en la Reforma Protestante. Si uno entra en la misma dimensión o la misma lógica del intérprete, puede hacer que esa experiencia sea también extensible a otros. Pero esa es la condición, hacer empatía, una especie de congenialidad con el otro para comprender o al menos acercarnos a su experiencia o reproducir a nuestro modo la misma. Luego discutiremos, si hay tiempo, si es posible una congenialidad con el autor del texto bíblico, con el hagiógrafo o no, porque el hagiógrafo ya no existe. Todo lo que tenemos es un texto por delante. Ahora bien, ¿dónde estaría entonces la clave que permitiría desentrañar el nudo gordiano del problema que planteamos para la hermenéutica del espíritu? A mi juicio, la clave está en la comprensión de la experiencia nueva que genera una nueva racionalidad o explicación lógica, es decir, en la lectura apropiada
para poner el ejemplo, del carisma del Espíritu, así como en el uso consecuente de un nuevo instrumental de comprensión que llamamos provisionalmente hermenéutica del Espíritu. Este filósofo Hans-Georg Gadamer, que escribió un libro sobre verdad y método, dice: en el análisis de la estructura de la experiencia es donde comienza a percibirse el carácter ontológico de la hermenéutica. Pero aclara, no es que la experiencia constituya el carácter ontológico de naturaleza de la hermenéutica, sino que es el punto del que parte esa constitución. Es decir, reconoce la experiencia como punto de partida de la interpretación. Quien no cree, habría que discutirle a Hans-Georg Gadamer. En la perspectiva americana, para poner otro ejemplo, la experiencia de pobreza, sufrimiento, soledad, exclusión, migración, victimización por la violencia de todo tipo, son como la condición desde donde nosotros buscamos un sentido espiritual a esas realidades. Por un lado, para superar la angustia como sublimación, y por otro, para reformularla como una ortopatía, es decir, convirtiendo lo malo del sufrimiento en un sufrimiento redentor o liberador. Y lo hacemos desde la lectura bíblica. En opinión del doctor Samuel Sullivan, un puertorriqueño que se graduó en Harvard, el ortopatos es la manera como convertimos el sufrimiento en liberación y el conocimiento en una práctica. Si aplicamos nuestra teoría a la lectura y comprensión de la Biblia a partir de una nueva experiencia del Espíritu, lo que sucede entonces es un proceso cognoscitivo que llamamos técnicamente eisegesis. Pero espérenme un momentito. Se trata del proceso hermenéutico o interpretativo que denominamos eisegético en un sentido positivo, pues todo intérprete de manera inconsciente introduce, entre comillas, en la comprensión del texto bíblico cuestiones o planteamientos contemporáneos que no siempre los planteó el hagiógrafo o escritor sagrado. Pero tranquilos, voy a lo siguiente. En el aspecto subjetivo, es el aspecto subjetivo de la interpretación de la cual no nos podemos librar, pero sí podemos controlar. Es decir, tomar conciencia de nuestra subjetividad a la hora de interpretar y de hacer exégesis incluso. En buena cuenta, en nuestra vivencia, lo que nos permite es nuestra vivencia lo que permite aproximarnos al texto y encontrar en él o los sentidos que desde otras experiencias o de la ausencia de ellas no se visualizarían. No obstante lo dicho, la exégesis tiene también y por lo general un sentido negativo cuando pretende hacer decir al texto lo que el texto no quiso o no quiere decir. Eso es deplorable en toda interpretación de la Biblia. Una eisegesis sin exégesis, conduce al error y a una peligrosa e irracional arbitrariedad. No estoy defendiendo la exégesis, lo que estoy diciendo es que hay que cobrar conciencia de nuestra subjetividad. La exégesis, por el contrario, es el proceso de extraer el sentido de un texto considerando las preguntas frecuentes: ¿quién escribió este texto? ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O bajo qué circunstancias? Pero una pura exégesis sin una experiencia que la motive es simplemente una lectura puramente técnica o tecnicista, como hecha por una máquina o un literato bien informado. Usted le da a nuestro compatriota, ahora español, Vargas Llosa, el texto de la Biblia y lo va a entender desde el punto de vista literario. Pero una lectura sin sentido específico para el intérprete no vale, no va. El estudio científico de la Biblia es necesario, pero es insuficiente si no va acompañada de la búsqueda de sentido existencial. Necesitamos interpretar en y con el espíritu para encontrar su sentido profundo, el famoso sensus plenior, e inmediato para nosotros.
Entonces, se plantea el problema de cuál es el criterio de juicio y de verdad. En la teología, un paradigma es el modelo de interpretación, modelo de conocimiento o modelo fundamental. Algo así como un macromodelo, pero un modelo toma tiempo en configurarse. Lo más inmediato que podemos reconocer son las tendencias, es decir, un conjunto de realidades y prácticas permanentes que pueden ser considerados como megatendencias y ser al mismo tiempo elementos materiales para la figuración y reconfiguración de los paradigmas, siempre que cumplan los requisitos señalados por Thomas Kuhn. Las megatendencias, para explicar un poquito, son considerables cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que influyen en periodos más largos, más de 10 años. Algunos ejemplos pueden ser el paso de la sociedad industrial a una sociedad de la información, o la nueva economía global, la globalización, o el renacimiento de las artes, el renacimiento religioso, el reencantamiento religioso, o la más reciente llamada el reinicio, ¿no? El reseteo del planeta planteado por el Foro Económico Mundial. De acuerdo con este filósofo Karl Popper y Thomas Kuhn de las revoluciones científicas, quien introdujo este concepto en ese libro famoso, La estructura de las revoluciones científicas, un paradigma, incluye toda una constelación de convicciones, valores, modos de comportamiento compartidos por los miembros de una determinada comunidad. Entonces, hay un paradigma protestante, como hay un paradigma católico que influye en la interpretación de la Biblia. Hay un paradigma pentecostal que influye en la interpretación. Hay un paradigma agnóstico que puede leer la Biblia, pero influye. Ya, son paradigmas los que están detrás. En consecuencia, los miembros de esta comunidad dirigen su conducta y juzgan la realidad de acuerdo con esos parámetros o paradigmas. Un presbiteriano tiene un paradigma diferente a un pentecostal. Hoy nos movemos bajo el paradigma de la cientificidad. Por eso, la exégesis científica, los seminarios y las universidades teológicas. Pero también nos movemos bajo el paradigma de la espiritualidad, o para decirlo mejor, de espiritualidades. Hoy se habla incluso de espiritualidad política, espiritualidad de la nueva era, espiritualidad, qué sé yo, esotérica. Santo Dios, hay una diversidad de espiritualidades, en plural, que desvelan un poco el sentido típico, clásico que teníamos de espiritualidad. En nuestro caso, una serie de teorías y prácticas eclesiales que se mantienen en el tiempo, las tradiciones confesionales, podrían configurar a futuro un modelo o un paradigma, más allá si se comparten o no con otro grupo religioso. Los avivamientos, para poner otro ejemplo, generan cambios en las estructuras denominacionales, provocan también cambios en los paradigmas del conocimiento y de la lectura de la Biblia. En el caso de la interpretación bíblica, las nuevas experiencias individuales o colectivas son las que enriquecen el sentido del texto y lo hacen polisémico, es decir, de múltiples sentidos. Eso quiere decir que a la luz de las nuevas experiencias, vamos a decir que alguien vive un avivamiento, los intérpretes que experimentan ese avivamiento encuentran en los textos bíblicos nuevos sentidos que no estaban claros en una lectura anterior a esa nueva experiencia. Y no es solo por la exégesis. La semiótica, por ejemplo, abre nuevas dimensiones a la interpretación de la Biblia, encontrando en los signos, en los actantes, sentidos nuevos que nosotros, o que la exégesis tradicional, histórico-crítica o histórico-gramatical, no permite, porque tiene también sus limitaciones, ¿no? Bueno, hasta ahí yo dejo esa parte, pero vuelvo entonces.
hay una más, pero quiero, disculpa, Pablo, si me estoy pasando. Solamente deme un minuto para, mientras van preparando las preguntas, quiero buscar el planteo inicial que no lo puse, pero que resume mi planteamiento para discutirlo. Si me permiten un segundito, por favor. Tal vez pueda hacer algún anuncio mientras yo busco la diapositiva. Gracias, profesor Bernardo Campos. Mientras busca su diapositiva, la vamos a pasar justo antes de las preguntas. Y bueno, hemos podido ver este binomio palabra y espíritu y esta propuesta, la hermenéutica del espíritu. Y quisiera compartirle, profesor Bernardo, un ejemplo más para sus clases que da sobre este tema. En Sociedad Bíblica Peruana, el año pasado distribuimos casi 500.000 de Biblias en un solo año. Y eso fue para nosotros un récord histórico y mucho más que todos los años anteriores. Y es por esa experiencia, es por ese contexto de pandemia que hemos estado atravesando y que esa búsqueda de acceso a la palabra de Dios era una búsqueda de Dios en ese tiempo que hemos atravesado, ¿no? Entonces, quizás agregar ese punto. Y antes de pasar a la parte de preguntas y al último, a la conclusión del profesor, anunciarles a todos una novedad, que ya están abiertas las inscripciones para el Diplomado Internacional de Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, hay ya un grupo internacional como de cerca de 100 alumnos que están terminando el Antiguo Testamento y vamos a empezar este Nuevo Testamento. Así que si no está estudiando todavía, tiene esta oportunidad para estudiar los días sábados. Empezamos el sábado 16 de julio y aquí tenemos a los profesores. Tenemos el curso de Evangelio Sinóptico y la cuestión sinóptica con profesores de Colombia, Wilton Sánchez y Rodrigo Rifo, de Ecuador. Después tenemos Introducción al estudio de los Evangelios Apócrifos y los otros cánones con Juan José Barrera, de Perú, que radica en Argentina, y Santa González, de Ecuador. Cursos de la obra lucana, Lucas y Hecho, con Wenceslao Restrepo, de Colombia, y Alberto Van, de Holanda. Introducción a la literatura y Corpus Paulino, con Juan José Barrera y Santa González, de Ecuador. Cartas generales de Hebreos, Pedro, Santiago y Judas, con el profesor Luis Garavito y Fausto Liriano, consultores de traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y por último, la obra juánica, Evangelio, Cartas y Apocalipsis, con Daniel Zambrano, de Ecuador, y Elizabeth Rodríguez, de Colombia, ¿no? Entonces, para que puedan recibir información, pueden hacerlo a través de las sociedades bíblicas. Acá hay algunos teléfonos de contactos, algunos WhatsApp, para que tomen nota y puedan desde ya separar su cupo para este nuevo diplomado de Nuevo Testamento. Entonces dejamos al profesor Bernardo Campos para que haga la conclusión y luego dejamos a Eduardo Barba para la etapa de preguntas que por sí deben estar muy interesantes. Gracias. Aquí le comparto entonces a ver. Sí, me refería, quiero, sintetizar con los acercamientos al texto bíblico. Sabemos que la Biblia se escribió por libros independientes o por partes hasta llegar a un acuerdo canónico. Es decir, que no voy a hablar del canon ni de eso, ustedes ya conocen, ¿no? En consecuencia, se ha levantado una multitud de intérpretes de las Sagradas Escrituras, desde las primeras comunidades receptoras de sus textos, orientales y occidentales. Orientales, por ejemplo, en Palestina, los primeros discípulos, luego el evangelio que se extendió más a occidente, ¿no? Con las epístolas paulinas, por ejemplo, como las comunidades continuadoras que le siguieron o siguieron la tradición cristiana, judía o islámica de la revelación divina. Hasta nuestros días, después de miles de años de haberse redactado y difundido,
Ha corrido mucha agua bajo el puente y a veces no se tendieron puentes entre el texto y los intérpretes y muchos terminamos ahogados. Eso ha dado lugar a lo que llamaremos hermenéutica funcional o tal vez mejor intercultural, lo que René Padilla distinguió como una hermenéutica o un acercamiento intuitivo al texto por el creyente que no tiene mucha formación científica, teológica del texto, una interpretación científica, pero a veces muy académica nada más, y una interpretación contextual que para él era la conjunción entre lo intuitivo y lo científico, cada uno con sus aciertos y desaciertos, obviamente. Podríamos hablar entonces de acercamientos populares y acercamientos científicos de especialistas en varias áreas del conocimiento. Por un lado están los arqueólogos de Palestina, por ejemplo, que nos enriquece muchísimo, los lingüistas, los exégetas, así como gente del pueblo sencilla, pero anhelante de un mensaje divino. Pienso en comunidades cristianas no ilustradas, pero también en comunidades ilustradas de los primeros siglos, como la de nuestro tiempo, pero con miles de años de diferencia y por ello mismo de distanciación entre el texto y los intérpretes. Hay distancias geográficas, cosmovisionales, culturales, temporales o tempoespaciales, distancias de lenguaje, de comprensión, de intereses, etc. ¿Cuál era el objetivo de esta disertación? Tomar conciencia de los tipos de interpretación posibles de las Sagradas Escrituras, así como de los intereses de los intérpretes, y ver cómo esos intereses condicionan sus interpretaciones del texto. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero a la hora de tomar una versión de la Biblia? Consideramos, por ejemplo, la precomprensión del texto y los condicionamientos de los contextos, tanto antiguo como actual. Y acá me estoy refiriendo a un teólogo que todos ustedes aman, seguramente con nostalgia, al famoso teólogo alemán Rudolf Bultmann. En lugar de la espiritualidad como condición para una teología revelada y a diferencia de una teología natural, ¿no? Él mismo, Rudolf Bultmann, en un libro muy interesante, Creer y Comprender, Glauben und Verstehen, Rudolf Bultmann planteaba la posibilidad de una teología irregenitorum. ¿Qué quiere decir? ¿Que los no regenerados pueden hacer teología? Sí. ¿Qué teología hacen? Sí, la respuesta es sí, teología natural. ¿Y los regenerados qué teología hacen? Teología revelada, porque se basa en la revelación. Y la comprensión de uno y otro hace la diferencia entre teodicea y teología. Entonces, el objetivo fue discutir el lugar de la experiencia personal y colectiva de los intérpretes como condicionamiento impostergable o ineludible a tener en cuenta en la interpretación de las escrituras, lo que en la fenomenología se llama epogé, poner, es decir, es casi como una tabula rasa, lo cual es imposible, pero por lo menos intenta poner a un lado nuestra subjetividad para buscar lo más objetivamente posible en el texto bíblico. Los criterios de verdad para definir la veracidad o, entre comillas, falsedad de una interpretación, sea literal, simbólica, tipológica o alegórica, que dependen naturalmente, yo diría, de tres cosas. Primero, del género literario. Si yo voy a caer en falsedad, si no estoy claro a la hora de interpretar, si no tengo claridad sobre el género literario. Pero ¿cómo yo sabría, si soy un creyente común, cuál es el género literario? Tengo que consultar a los mejores comentaristas de la Biblia para encontrar que me ayuden a discernir el género literario a través de su conocimiento del hebreo y del griego. Dos, depende de la precomprensión del intérprete. No es lo mismo un peruano que un mexicano, que un boliviano, que un norteamericano, que un asiático o un africano, acercándose al mismo texto desde realidades y experiencias diferentes. Por más que nos haya unido, por ejemplo, la pandemia, de alguna forma, el contexto cultural de cada uno hace la diferencia. Y en tercer lugar, de los influjos culturales y religiosos a los que está expuesto el intérprete. Entonces, el propósito es reflexionar aquí en grupo, en comunidad, en este webinario,
para entender a las comunidades carismáticas y pentecostales que se esfuerzan a su manera por defender una aproximación que no ha sido siempre bien escuchada por los exégetas clásicos, proponiendo la experiencia del espíritu para lo que ellos y yo mismo llamamos hermenéutica del espíritu. Hermenéutica que para nada soslaya al exégesis, sino que basándose en ella, partiendo de ella, busca complementarla con la orientación divina, escuchando la voz de Dios y la comprensión de la comunidad hermenéutica internacional, un diálogo permanente. Pero el problema se plantea así: ¿qué lugar tiene la experiencia religiosa del intérprete o de la comunidad hermenéutica en el proceso de comprensión del mensaje escritural? Debe ser eliminada completamente para hacer una exégesis adecuada y verificable del texto bíblico y dejar la experiencia solo para la actualización o contextualización del mensaje en la realidad actual. ¿No es la exégesis también una experiencia hermenéutica en función de los conocimientos adquiridos? Es mi hipótesis. La exégesis es fundamental en el conocimiento de la verdad escritural y no se puede eludir. Yo no estoy defendiendo acá la eisegesis, no, la exégesis es fundamental. Es un paso necesario, pero si no va acompañada de la experiencia consciente y multidimensional del intérprete, termina siendo insuficiente. Y lo que es peor, a veces termina siendo hasta lesiva para la edificación de la comunidad religiosa. Un biblista, que no voy a mencionar su nombre, estaba haciendo una exposición en una comunidad bíblica, que tampoco digo su nombre, y le preguntaron, ¿y cómo es el paso del Mar Rojo? Y le contestó el científico bíblico, ¿que tú crees que hubo paso del Mar Rojo? No, esa es pura leyenda, puro cuento. Y esta es la pregunta que me hago yo. ¿Hasta ese punto llega la exégesis científica? ¿Para eso se estudia tanto? ¿Solo por el prurito o el prurito de la verdad tal cual? ¿O es también para la edificación de los creyentes? ¿Edifica una respuesta como esa o no? Por experiencia nos referimos, por ejemplo, al encuentro con el autor o inspirador del texto en cuestión, el Espíritu Santo, o de experiencia de conversión y encuentro con Jesucristo, la palabra de Dios, el Padre. ¿Será posible la congenialidad con el autor? Yo no creo mucho en que es posible la congenialidad, pero tal vez sí hay una congenialidad en el ámbito del espíritu, porque los nacidos de nuevo tienen una comprensión diferente a los no regenerados. Por eso hay que diferenciar entre revelación con Sagrada Escritura y palabra de Dios. Parece lo mismo, pero teológicamente no es lo mismo. Comprensión e interpretación, inspiración o iluminación, exégesis, hermenéutica, congenialidad o autonomía del texto. Esa es la hipótesis. Yo termino aquí. Entonces, doy lugar a las preguntas. He planteado mi hipótesis, el problema y la hipótesis. ¿Cuál es en síntesis? Incorpora la experiencia sin dejar la exégesis. Partiendo de la exégesis, desde tu experiencia personal, ir al texto consciente de tu subjetividad, pero haciendo el esfuerzo, ¿no?, el apogeo de ser lo más objetivamente posible para respetar el sentido intratextual tal cual los autores o los agiógrafos lo han planteado. Gracias, querido Pablo y hermanos, también por la paciencia de escuchar a este pentecostalito que tiene estas inquietudes. Dios les bendiga. Bernardo, la verdad que muchas gracias. Y verdad que lo último que dices quería resaltar, ¿no? Bien pentecostal la exposición, y yo te conozco, y bien al detalle nos los has hecho. Acá hay algunas preguntas, Bernardo, partiendo de la exposición. Resaltar lo siguiente, ¿no? Todos hemos hablado del tema de lo que es la exégesis y la entendemos como tratar de explicar, tratar de interpretar el tema del texto, especialmente en el texto religioso, ¿no? En la Biblia tenemos
muchas experiencias de vida que han estado plasmadas. Y justamente tú nos hablas sobre ese tema de la experiencia, ¿no? Que hay que incorporarla y entenderla, ¿no? Cómo se da. Ya sí nos hace la siguiente pregunta, ¿no? En base a esta experiencia, ¿cómo entender? A ver, una pregunta muy interesante. Nos dice, ¿cómo llegar a una interpretación exacta de la palabra sin que se distorsione a través de la experiencia humana? Entendiendo que estas experiencias son diversas en los diversos grupos humanos. Tú mismo lo has dicho, una cosa es en Oriente, otra cosa es en Occidente. Y dentro de Occidente una cosa es norte, una cosa es sur y otra cosa es centro. Dice, más bien no hay que ver en la exégesis un punto sólido de partida para ello, no tanto la experiencia. ¿Qué nos podrías decir, Bernardo? Sí, sí, no, definitivamente de acuerdo con Jesse se llama, ¿no? De acuerdo, no. La exégesis es fundamental, por eso siempre lo he repetido. La exégesis es fundamental. Hay que hacer el esfuerzo por entender al autor, tratar de comprender el sentido que el autor dejó en el texto, el sentido que las comunidades religiosas de la época recibieron del mensaje plasmado en el texto. Eso es definitivo. Sin embargo, lo que estoy diciendo yo nada más es, no olviden de incorporar la experiencia. Y le pongo un ejemplo. El caso de Pedro, a quien voy a bautizar como el primer teólogo pentecostal. Así para sacarle pica a algunos. Así, roncha, decimos acá. ¿Por qué el primer teólogo pentecostal? Pues es el primero que interpretó Pentecostés. Y habían dos interpretaciones. Toda la comunidad de prosélitos y de simpatizantes que habían venido del Ponto, Galacia, Hechos capítulo 2. Dice que pensaron que cuando los discípulos estaban hablando en otras lenguas, que estaban ebrios, estaban borrachos. Pedro se levanta y dice, varones y hermanos, esto que vosotros decís no es verdad. Primero porque, lo voy a decir en mis propios términos, primero porque no son peruanos ni ecuatorianos, estos son judíos y acá en Judea a las 9 de la mañana no se toma, no están borrachos. Porque esa interpretación era una interpretación de borrachera, de embriaguez, y que estaban hablando galimatías o qué sé yo, palabras incomprensibles. ¿Y qué es? Esto es, dice Pedro, ¿no? El cumplimiento de la profecía de Joel, que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué hace Pedro? Toma las Sagradas Escrituras, Joel, para entender el acontecimiento del cual él mismo es parte, el acontecimiento que luego se convertirá en acontecimiento arquetípico. Y él, como lo vive, está haciendo un excipo. Y luego entonces él entiende el sentido de lo que está pasando en ese momento a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de su exégesis, que debe haber sido tal vez la lectura de la Septuaginta, como dicen los biblistas. Claro, pero es el texto bíblico. Pero se puso a hacer exégesis histórico-crítica, gramatical, a consultar el aparato crítico del texto. No. Hubo una comprensión previa de él como judío, como alguien que forma parte de la comunidad, pero ¿qué está haciendo? Usa la escritura, entiende el acontecimiento y lo interpreta juntando el acontecimiento con la Sagrada Escritura y aparece el tertium quid, es decir, lo tercero, ¿no? La síntesis entre el acontecimiento y el cumplimiento de la Escritura. Los pentecostales hacemos eso permanentemente. Siempre estamos preguntando, no solo por el texto de la Biblia, qué dice en su estructura intratextual, sino cómo se cumple ese texto, cómo lo vivo yo hoy y qué profecía se está cumpliendo, si se está cumpliendo ahora en este tiempo. Entonces, entrelazamos experiencia personal, realidad social, económica, histórica, mundial y el texto de la Biblia. Es una trenza de tres dobleces, ¿no? Las tres cosas van juntas de la mano, como ya lo explicó Kenneth Archer. No se puede eliminar uno y otro. No sé si esa respuesta le satisface a la hermana Jessie.
Sí, y justo la siguiente pregunta la voy a entrelazar en estos tres puntos, Bernardo, que nos dices. Es una pregunta y a la vez va a venir, te voy a robar una opinión en realidad cuando te haga esta apreciación que nos han pasado a través del Facebook. Tú nos dices que el tema del proceso hermenéutico viene primero la experiencia religiosa, tiene que venir esa acción, ¿no? Ahí se produce la revelación, entiendo eso y aparece esta nueva comprensión, ¿no? Lo acabas de explicar ahorita, y eso se va a la acción. Entonces, la pregunta que viene, ¿no? Parece, a ver, tú también eres peruano, igual que yo, y estamos en un proceso político complicado, y parece que esta pregunta viene por ahí porque dice, a la luz de Mateo 4:8, ¿no? Con entrelace que nos has explicado, es sobre el tema de la tentación que tiene Jesús a través del opositor, a través del diablo. ¿De la qué? No te capté bien. ¿Cómo? ¿A través de la qué? El tema de la tentación. Ah, la tentación, ya. Tentación. Entonces, con estas experiencias, repito, que nos acabas de explicar, ¿no? Y parece que esta es una pregunta del Facebook, parece que es alguien de Perú, quiero entenderlo así, y tú entenderás el problema social que estamos pasando, dice, en este momento que es tentado Jesús, que le dice, todos los reinos de este mundo te voy a dar si me adorares, al hacer esa experiencia hoy, que me la planteen a mí, ¿pueden hacer una hermenéutica de interpretación que los que estamos, me tengo que incluir, ¿no? Y seguro a veces la pregunta va más al líder religioso, por no decir pastor o clérigo, que no debe entrar en la política? ¿Es válida? Nos preguntan, ¿es válida, seguro, esa hermenéutica del espíritu, esa experiencia? Porque al parecer esta persona que nos hace la pregunta ve su realidad social, que estos religiosos han entrado en política y en realidad no lo han hecho mal, y seguro entiende a través de esta tentación que tiene Jesús poder hacer una hermenéutica de que no deberíamos entrar. Por eso que te digo, Bernardo, no sé qué opinión nos podrías dar Sí, después de entiendo. todas estas experiencias que tú nos dices que tiene que entrar en el texto y va a haber una nueva vivencia, una nueva realidad. Claro. Sí, es legítimo, ¿cómo no? Mira, primera cosa que yo haría es hacer exégesis. ¿Qué quiere decir Mateo? ¿Qué quiso narrar? ¿Qué quiso dar a entender con esta tentación de Jesús? Esas tres tentaciones, ¿no? La tentación del poder, por ejemplo. ¿Y cuál era, en qué consistía la tentación del diablo? ¿Por qué Satanás le ofrece los reinos de este mundo? Primero porque él es el que tiene en sus manos por delegación, digamos así, de autoridad en la caída, en el Génesis, la caída del hombre y la mujer, ¿no? Los dos cayeron. Entonces cedimos ese lugar y esa autoridad para que Satanás sea ¿cómo le llama Jesús? El tentador, no, el dueño del imperio, del reino en este momento. ¿El emperador? ¿Ah? ¿El emperador? Sí, no. Básicamente, el que tiene en sus manos la tierra, el poder, ¿no? Según la oración de Jesús, cuando lo venían a llevar ya para crucificarlo, dice, bueno, ahí viene el que tiene en sus manos el poder de este mundo, ¿no? El imperio de este mundo. Bueno, ese es un poco el sentido en Mateo. Muy bien, ¿cómo interpretar eso en la realidad actual? Bueno, ¿qué es lo que está en juego allí? Lo que está ofreciendo Satanás, según la exégesis, es no pasar por la cruz, que Jesús no vaya a la cruz, que no se sacrifique. ¿Para qué? En sus manos tiene él los reinos de este mundo. Si él postrado, todavía tiene que arrodillarse, le adora a Jesús, entonces él podía recibir los reinos de este mundo. Pero no, Jesús no aceptó porque le dijo, bueno, escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás, ¿no es cierto? O sea, Jesús no puede arrodillarse ante los poderes fácticos de este mundo. En este caso, al imperio de Satanás. Muy bien, ahora trayéndolo a esta realidad, ¿quién tiene el poder en este momento? Bueno, por ejemplo, el imperio mundial o los imperios en el mundo lo han tenido.
Lo ha tenido Egipto, lo ha tenido Roma, lo ha tenido un montón de imperios que se han sucedido, y en nuestra vida colonial y neocolonial lo ha tenido Inglaterra, lo ha tenido el imperio español, luego el imperio inglés, norteamericano, etcétera. Son los imperios los que tienen el poder. Me voy a arrodillar ante el imperio solamente para conseguir algo en esta vida, incluso sobre pretexto de que me sacrifico ante el imperio para ayudar a mis hermanos en el mundo. No, porque solamente Dios merece toda adoración. Entonces yo tengo que retraerme de esa y no ceder a la tentación del poder político. Y entonces hago mi comparación. ¿Qué poder tiene el poder político y qué poder tiene el poder del reino? Oiga, muchos, ningunean, perdón la expresión, el poder del reino. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. El reino de Dios no consiste tampoco en palabras. El reino de Dios consiste en poder, y poder del Espíritu. Por eso cuando los discípulos le preguntan en Hechos 1:6, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo tuvo Israel el reino? Pero bueno, no importa. ¿Vas a restaurar el reino a Israel? Se refieren tal vez al reino en la época de Salomón. Jesús le dice, no les toca a ustedes conocer ni el tiempo, ni el cronos, ni el kairos, dice en el idioma original. Ni el tiempo, ni la sazón, dice la traducción española, ¿no? O ni el momento oportuno, digámoslo así en español. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires, martureos, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el poder que Jesús nos da por el Espíritu a partir de Pentecostés en adelante es un poder muchísimo mayor, infinitamente mayor que el poder político. Quien aspira al poder político, pues hace bien, ¿cómo no? Pero no confunda el poder político como mediación para establecer reino de Dios aquí en la tierra. No se establece el reino mediante el poder político en la tierra. No estoy diciendo que no hay que participar en política. Participe en política el que tiene llamamiento. Pero un pastor, en mi opinión personal, ¿eh? Un pastor, uno que tiene una investidura religiosa, ¿por qué se va a quitar la capa de su investidura religiosa para ponerse la investidura política? No estoy en contra, pero aquel que tiene un llamamiento, tiene vocación, y no solo vocación, y tiene trayectoria, que participe en política, y lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar como pastores, como teólogos, vamos a acompañar, a orar por él. Pero tiene que tener no solamente vocación, llamamiento, tiene que tener trayectoria política para no dar vergüenza. Muchos de los presidentes norteamericanos han sido protestantes evangélicos. Y qué desastre, qué terrible ha sido su intervención en países pobres del tercer mundo, mal llamado tercer mundo. No, es nefasto. Recordemos a otros presidentes en América Latina, ¿no? Que han sido evangélicos y han tenido pues una participación desastrosa para el testimonio protestante. No basta con ser evangélico. Hay que tener trayectoria, tener experiencia política, tener conocimiento, ¿no? Si va a entrar acá al Palacio Legislativo, tiene que ser pues un legislador mínimo. Si no, ¿qué ley van a hacer? Yo he trabajado en el Congreso sin saber leer ni escribir. Me llamaron para acompañar a un congresista, pero me vi totalmente desarticulado. Es decir, ¿qué hace un pastor o un teólogo, un teologuillo, como dice mi amigo argentino, un teologuillo en el Congreso? Nada, porque los congresistas aquí en Perú tienen una política y una forma de trabajar muy, muy terrible que no comparto. Pero bueno, entonces sí se puede aplicar y hay que juntar realidad que vive cada uno con el texto bíblico y releerlo. Pero para releerlo adecuadamente, primero hay que hacer el exégesis para ver el sentido que tiene el texto en Mateo y a ver si lo puedo o no aplicar a mi realidad buscando alguna analogía con ese texto. Así es, Bernardo. Pero te decía, te voy a robar más una opinión
y creo que no pequé ahí en exagerar en ese sentido, ¿no? Porque al final es una opinión en base a la realidad que vive cada grupo, cada país, ¿no? Porque si te aseguro, te hacemos esta pregunta años atrás, creo que la respuesta podría ser diferente. Claro. Y vamos con esta pregunta. Edith dice, ¿no? Ella dice, aplicando el método histórico crítico en la crítica literaria, se hace la siguiente pregunta y la lanza, ¿no? Leyendo Génesis, el inicio del Génesis, dice, encontramos dos relatos, ¿no? Hay dos relatos ahí. Y ella dice, ¿no? Aplicando una hermenéutica, dice, ¿es válido decir que el segundo relato es una hermenéutica del primero? ¿He aplicado bien seguro la hermenéutica del espíritu? ¿O cómo me podría ayudar? ¿Es válida esa interpretación o son dos relatos totalmente diferentes, entendiendo que en uno el ser humano es creado primero y en el otro posterior? ¿Cómo poder llegar a una respuesta, ¿no? A hacer una buena hermenéutica y a estos dos relatos, Hernán? Claro, así a primera vista, de primera mano, un lector simple y sencillo no va a notar que son dos relatos. Va a pensar que el 2 es la continuidad del capítulo 1. Los biblistas, los expertos dicen que el 2 es tal vez anterior al 1, sino que lo han puesto en un orden diferente por la forma como empieza, ¿no? Precisamente con su nombre, Génesis, ¿no? Bereshit bara Elohim. Pero en el principio creó Dios, ¿no? Y por esa manera de empezar, pusieron el capítulo 2 en el 1, ahora el capítulo 1 y luego el capítulo 2. Y así como se ve, obviamente es una ampliación, una explicación, termina siendo una explicación del primero, o ¿cómo digo? Una ampliación del primero, aunque debería ser más bien al revés, ¿no? El primero siendo una explicación del segundo capítulo. Pero como el orden canónico es diferente, yo tengo que seguir el orden canónico cuando dialogo con mi comunidad hermenéutica, mi comunidad religiosa, que está escuchando y está interpretando también el texto. Entonces no puedo violentar, porque a veces la exégesis histórico crítica, por ejemplo, en la división de los Isaías, primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, etc. Eso puede hasta herir susceptibilidades en la gente que no tiene el conocimiento. Pero claro, es entendible si le explico, ¿no? Que hay porciones de la escritura cuyos redactores son diferentes tal vez y que ha habido una compilación posterior. O tengo que explicar. Igual pasa con el Génesis. Debo explicar. Claro, y tengo que entender por qué Génesis 2 habla de que salía un vapor de la tierra. Y Génesis 1 dice que que estaban los cielos, las aguas, y que luego se formaron los cielos y la expansión de la tierra, esa división, ¿no? Como obra creadora de Dios. Es otro proceso, digamos así, narrativo. Vale decir que son dos narraciones diferentes, ¿no? Pero, ¿cómo hago yo hermenéutica, por ejemplo? Acá en Perú existe varios mitos de la creación. Los mitos de los hermanos Ayar, por ejemplo. O el mito de, ¿cómo se llama? De Adán y Eva. El mito de, ¿cómo se llama? Se me fue esta palabra, santo Dios. De Manco Cápac y Mama Ocllo. Son mitos ancestrales en la historia de la vida peruana, pero que tienen un correlato con el Génesis. Los mitos del Génesis, cuando se habla de los mitos en el Génesis, los mitos creacionales o antropogónicos, no se está refiriendo a leyendas que no tienen sentido, no, sino que científicamente mutois es la forma de expresar algo en términos populares, pero que tienen una verdad y un contenido correcto. Esto es el mito. O sea, leyenda quiere decir estudio o aproximación legendaria, viene de legenda, de legendario, antiguo. Lo que es leyenda o mito no necesariamente es falso, es contrariamente verdadero. Es más, los lingüistas hacen notar que los mitos son la forma más excelente
de explicar algo que es altamente complejo. Y por eso los mitos en la Biblia, el lenguaje mítico en la Biblia, de la cual Bullman quería desmitologizar la Biblia, no le fue bien, no solo por la tradicional recepción de su teoría, sino también porque tampoco es posible desmitificar la realidad. La realidad viene envuelta en mito, en leyenda, qué sé yo, en fábula, de todas formas. Perdonen si me voy por otro lado, pero... No, está bien, Bernardo. ¿Verdad que muchísimas gracias? Es parte del lenguaje, digamos, de la interpretación. Seguro, terminar esta parte, tú nos has hablado de los géneros literarios. Y claro. El ser humano se expresa de esa manera, y creo que robo esas palabras tuyas, ¿no? El mito es la mejor manera de explicar el origen, el inicio, ¿no? Y hay que verlo así, ¿no? A veces caemos muy en el tema griego, si es verdad o falso, pero ahí creo que nos desviamos, como tú lo estás diciendo, ¿no? Más bien hay que tomarlo como ese inicio, ¿no? Como esa explicación que ahí interviene Dios. Sí. Y es una manera que nosotros lo damos. Muchísimas gracias, Bernardo, por este tiempo. A ustedes, muchas gracias por la paciencia de escucharme. No, gracias a ti. Entonces, continuamos y voy a pedirle al público que está presente, voy a leer los ganadores del recurso bíblico del día de hoy, ¿no? Y si su nombre es leído, le pido que se acerquen a la sociedad bíblica local, que hay un recurso bíblico para usted. En Perú ha ganado Vlado Mazón, en Ecuador, Jean-Pierre Arias, en Guatemala, Ronald González, en Colombia, Marisabel Tobón, en Bolivia, Juan Carlos Caslicia, en México, Ezequiel Sosa, en Panamá, Abel Hernández, y en Paraguay, Miriam Ojeda. Ok, así que si tu nombre fue leído, por favor, acercarse a la sociedad bíblica local para el recurso bíblico que se tiene para ti. Quiero dar lectura, no sé si me pueden ayudar con el siguiente webinar del próximo viernes, ¿no? Ahí vamos a tener en el mismo horario, ya vamos acostumbrándonos a este horario de las noches, ¿no? Ya Costa Rica, Guatemala, Colombia, Perú van sabiendo sus horarios, y vamos a estar con el profesor Samuel Reate, con un tema de un acercamiento a la crítica textual del Antiguo Testamento. Hoy hemos visto la hermenéutica con el profesor Bernardo, así que ahora vamos a hacer un acercamiento a la crítica textual con el profesor Samuel Reate. Así que todos están cordialmente invitados y esperemos contar con su presencia para el próximo viernes. Vamos a terminar orando y agradeciéndole a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por el tiempo de compartir tu palabra, gracias por la exposición de Bernardo Campos, guárdalo, cuídalo, y permite que nosotros como pueblo de Dios podamos tener ese acercamiento fiel, ¿no? A la experiencia que tú tienes con cada uno de nosotros, en el cual se hace viva y realidad en el escrito bíblico. Poder entender eso en el día de hoy y poder decir que tú, Dios, nos acompañas y nos acompañas para dar vida a la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestra localidad y en nuestro país. Gracias por los que han participado en el día de hoy y permítenos, Señor, poder aplicar estas cosas en nuestro día a día. Agradecidos oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que les pido, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, ¿no? Prender sus micrófonos, prender sus cámaras, e irnos despidiendo hasta el próximo viernes, y muchísimas gracias por participar con nosotros en esta noche. Dios me los guarde, Dios me los acompañe, Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Fernando. Bernardo, Dios bendiga, hermano Bernardo Campos. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga a todos los hermanos y al maestro también. De Perú. Plática, maestro Bernardo Campos.